Bueno, gracias Félix por estar aquí ahora. Entonces, yo sé que han habido 2 casos reportados en el gobierno de Cartago y Nueva Trinidad. ¿Cree que es posible que hayan más casos de COVID-19? Fíjese que yo he estado hablando con la persona encargada de protección civil de acá de Arcatao, específicamente en Arcatao, y él me dice de que han habido casos sospechosos de Ujú. COVID-19 y que las personas también que han estado entrando, ya sea que vienen de otro país, de Honduras, de Belice o de Estados Unidos, son Ujú. personas que han estado en una cuarentena preventiva, que alrededor son como unas 5 familias, que no han presentado en sí los síntomas, pero que Protección Civil ha visto a bien ponerlos en cuarentena. La última semana sí hemos tenido 2 casos confirmados de Oh, COVID-19. Se trata de una enfermera que trabaja en el hospital de Chalatenango y de un agente de la Policía Nacional Civil que labora acá en Arcatao. Esos son los 2 casos nuevos quizás que hemos, que hemos reportado. En Nueva Trinidad todavía no se ha reportado un solo caso de COVID-19. Eh, También parte de que en Nueva Trinidad, pues por, por quizás por cómo es la zona geográfica, quizás es un poco positivo que ahora mismo nos esté viendo tan afectados por lo de la pandemia, pero más o menos esos son los datos que tenemos hasta el momento. Hay 2 casos nuevos, uno de una enfermera y uno de un agente de la Policía Nacional Civil. No están ujú. cercanos. Y la gente en Arcatao y Nueva Trinidad usan mascarillas. Fíjate que la mascarilla, hay mucha gente que la está utilizando, sobre todo Ujú, mascarilla de tela, que son las mascarillas artesanales que hacen nuestros sastres. ujú, Eh, y sobre todo al principio de la pandemia, todos, ¿verdad? Andaban utilizando la mascarilla, pero como que en las últimas semanas, como que hemos aflojado un poquito las medidas. Hay muchas personas, o puede ser eso, o puede ser que también no se tengan los recursos por parte de algunas familias de poder comprar la mascarilla, porque ahora mismo no contamos, digamos, con mascarillas quirúrgicas ni mascarillas AN95, que son como las más apropiadas. ujú. Entonces, y se están comprando mascarillas artesanales. Probablemente también el caso sea de que muchas familias no tengan acceso a poder comprarlas. Pero hay mucha gente que sí está utilizando mascarillas. Serán unas pocas personas que no la están utilizando. Okay. Y con eso de los recursos, am, en comparación con otras partes de El Salvador, los casos son bajos en Nueva Trinidad de Cartago, pero si ven que los casos van creciendo, ¿cuáles son las preocupaciones de la comunidad? Sí, bueno, gracias a Dios, realmente nosotros en el Catato y Nueva Trinidad tenemos pocos casos, aunque el Catato fue uno de los primeros municipios a nivel nacional que reportamos el primer caso de COVID-19. Se trató de una persona que había estado en Belice, ingresó aquí al Catato y luego fue puesto en cuarentena. Y estando en cuarentena, bueno, pasó los 30 días de cuarentena, fue algo raro porque pasó los 30 días de cuarentena y cuando regresó a la comunidad, como a las 3 semanas de estar aquí, eh, lo reportan como un caso sospechoso de COVID-19, le hacen la prueba y luego salió como positivo. Pero a pesar de eso, creo que Arcatao y Nueva Trinidad son municipios que han estado bastante, con bastantes medidas, sobre todo en la cuestión de la prevención, el distanciamiento social, y hay mucha gente que lo ha estado cumpliendo, y creo que es por eso que no tenemos, digamos, una situación que todavía no se nos ha salido de las manos, y tenemos muchos menos casos de los que está teniendo el resto del país. San Salvador, pues ustedes saben, es el epicentro de la pandemia, y allá pues, bueno, recién ayer se reportaron 409 casos nuevos de COVID-19 en el país, y San Salvador es el municipio que más casos está teniendo, entre 48 o hasta 50 por día. Esto es el registro oficial, no sabemos, porque hay un subregistro que son los que no se reportan. Por ejemplo, la comunidad de San José de las Flores, que estamos
a unos 15 kilómetros máximo de Arcatao, de Nueva Trinidad y Arcatao, menos quizás, unos 15, 10 kilómetros. Estamos a unos 20 minutos de San José de las Flores. En San José de las Flores se han reportado alrededor de 24 casos sospechosos actualmente en la última semana de COVID-19. Hay 2 personas que han fallecido lastimosamente a consecuencia o sospechosas de COVID-19. Se les ha aplicado todo el protocolo en el sepelio de estas personas. Pero lo más tremendo de esto es que no hay por parte del gobierno y por parte del sistema de salud pruebas de COVID-19 para verificar si estas personas que han sido catalogadas como sospechosas realmente tienen enfermedad, aunque los síntomas que tienen los médicos manejan a estas personas como sospechosas de COVID-19. Y estamos a 10 kilómetros de esta comunidad, entonces es por eso que se nos encienden las alarmas acá en Arcatao y Nueva Trinidad. Entonces creo que eso sí es algo importante, que manejemos la situación de la prevención. Y sí nos preocupa mucho, y quizás por eso es que estamos todavía mucho más pendientes de qué se está haciendo acá en la comunidad, de estar haciendo el llamado también para la prevención, para utilizar las medidas de prevención como el uso de mascarilla, el distanciamiento social importantísimo, el lavado de manos con agua y con jabón, y la utilización también en la medida de lo posible de alcohol gel. Sabemos que el alcohol gel ahora mismo es escaso acá en el país y que no todos tienen acceso. La alcaldía, cuando recién comenzó en marzo, en abril más o menos, lo de la pandemia, repartió botes de alcohol gel, pero hasta la fecha no lo ha vuelto a hacer. Entonces creemos de que es una situación complicada, obviamente porque también es una situación de recursos, pero sí, hay una gran preocupación por nuestra gente sobre esto que estamos pasando.